Bueno, ahora sí, retomamos. Disculpen el inconveniente técnico, así que seguimos en la presentación. Les estaba contando entonces que dentro de los objetivos específicos de la unidad curricular hay obviamente conocimientos teóricos básicos sobre la hematología, la inmunología, y les estaba empezando a contar entonces cómo muchos de esos conocimientos tienen su utilidad en comprender métodos diagnósticos y estratégicas terapéuticas, tanto en el área de la hematología como de la inmunología. Ahora bien, más allá de esos contenidos específicos que queremos, obviamente estamos muy interesados en que ustedes los aprendan, hay toda una cantidad de habilidades blandas, ¿sí? Que tienen que ver con lo que está planteado en la diapositiva, ¿no? Con lograr la participación activa de los estudiantes, el trabajo grupal, el autoaprendizaje, promover la lectura científica de manera crítica y contribuir al entrenamiento en presentaciones orales públicas y en la defensa de los contenidos presentados. Entonces, esto realmente para nosotros es tan importante como los contenidos específicos y nos pasa todos los años que los estudiantes nos dicen, bueno, ¿cuánto aporta esto de las actividades de presentación oral? Y muchos de ustedes realmente sienten una progresión, un avance en este tipo de habilidades que obviamente son fundamentales luego, ¿no? Para el ejercicio de la práctica profesional, para la vida real, digamos, de alguna manera. Entonces, es un aspecto en el que hacemos mucho hincapié. Ustedes ya han ido viendo que tenemos una oferta bastante variada de actividades. Vamos a ver hoy cómo se complementan esas actividades, pero esa es la idea básicamente. Así que lo que vemos en esta unidad curricular no es solamente el contenido específico, sino que esa capacidad, todas esas habilidades blandas también es un aporte que intentamos hacer. Y esto es un trabajo de nuestro lado en equipo también. Acá participamos diferentes unidades académicas donde todas giramos alrededor de lo que es la inmunología y la hematología, entonces pueden ver inmunobiología, bioquímica, básico de medicina, todos los compañeros de las unidades académicas que están allí. Y bueno, esto es un esfuerzo bastante grande, poder coordinar el esfuerzo de tantos docentes, pero estamos convencidos de que es muy importante ver estos contenidos temáticos de una manera integradora, de ver la hematología junto con la inmunología y cada una de estas disciplinas desde diferentes miradas. Por ejemplo, en la hematología van a tener clases con gente de laboratorio clínico, con hematólogos, con gente de bioquímica, ¿sí? Siempre buscando esa mirada interdisciplinaria que tratamos de llevarlo tanto al estudio de la hematología como de la inmunología. Entonces, ustedes ya lo han visto, pero el curso consta de 3 módulos, ¿sí? Cada uno de 4 semanas para una duración total de 12 semanas. El primero se concentra en la hematología, si bien ahí ya empezamos a ver aspectos introductorios a la inmunología básica. El segundo módulo está plenamente dedicado al estudio de la respuesta inmunológica en diferentes contextos, en los aspectos más básicos y en algunas situaciones aplicadas que ya empiezan a ver en el segundo módulo. Y luego en el tercer módulo hay una introducción a lo que es la inmunointervención, la inmunopatología, ¿sí? Ya llevando esos conocimientos a un contexto un poco más aplicado, más con la mirada a nivel clínico. Entonces, como les decía, nuestra oferta de metodología de enseñanza es bastante variada y cada una cumple su función y el conjunto entonces tiene cierta complementariedad y por eso nos interesa que cada uno de ustedes haga el curso realmente de manera completa, es decir, obviamente en los teóricos se maneja la información más importante, jerarquizada de cada contenido temático, pero esa información se complementa muy bien con las otras actividades. Y ahora vamos a ir viendo cómo es que eso ocurre. Pero el teórico, bueno, es una actividad obviamente que ustedes ya conocen desde que entraron a la facultad. La idea es que hay una visión de un docente donde jerarquiza los conceptos más importantes de un contenido temático específico y ese contenido obviamente es muy importante, pero tan importante como dejar eso claro es decir que no es suficiente. Es decir, si yo vengo solo a los teóricos, probablemente hay mucha información que no voy a estar manejando para los parciales, para el examen. Y de hecho, van a ver ustedes y van a ver parciales de años anteriores y exámenes, muchas veces hacemos preguntas específicas de las otras actividades, ¿sí? Así que de nuevo, estimularlos a ustedes a que participen de una manera global, a todos ustedes que están inscritos en actividades orales de grupos y subgrupos,
de que vayan no solamente cuando tienen que presentar, sino también cuando hay otros temas, ¿sí? Cuando otros compañeros, otros subgrupos están presentando. Es muy importante participar y asistir a esas actividades porque de una manera concreta hay contenidos teóricos que se dan en esas actividades que lo van a precisar para el parcial y para el examen, y como forma de integrar también. Van a ver que vamos a ver contenidos que son bastante complejos. El sistema hematológico y el sistema inmune son sistemas complejos, entonces es importante tratar de ver el mismo contenido desde diferentes ángulos. Sabemos que tenemos el título de unidad curricular difícil, así que bueno, no vamos a hacer mucho misterio con eso. Es complejo porque es mucha información. Van a ver que el sistema inmune muchas veces es contradictorio. Entonces, bueno, es importante para poder integrar todos esos contenidos, participar de las diferentes actividades. Bien, entonces les estaba contando que la complementariedad de las distintas actividades, la discusión grupal es una actividad que es bastante clásica en la facultad. Hace muchísimos años que hacemos discusiones grupales, mucho antes de que ustedes ingresaran a la facultad, y hemos notado a lo largo del tiempo que es una actividad que ha ido perdiendo interés por parte de los estudiantes y eso nos ha hecho reaccionar, ¿sí? Entonces, a partir de ese ejercicio inicial, que es la discusión grupal, empezamos a plantear todas estas actividades de talleres, síntesis temáticas que vamos a ir viendo ahora, pero nosotros como cuerpo docente seguimos convencidos de que la actividad de la discusión grupal es muy importante para cumplir los objetivos que les comentaba anteriormente, para trabajar en equipo, para abordar los temas de manera crítica. Los problemas que nosotros les planteamos en la discusión grupal están pensados justamente para llevar adelante esa dinámica, ¿sí? Entonces, hacer el esfuerzo de la discusión grupal tiene mucho que ver con esto que les contaba, de hacer los problemas de la discusión grupal, de ir a intercambiar con el docente y con los compañeros en el salón de clase. Es muy importante en el contexto de todo esto que les estaba comentando. Después, otra actividad que ustedes conocen son los seminarios, ¿sí? Es la activación, la presentación de artículos científicos. De nuevo, es una actividad para nosotros central en el sentido de mostrarles, por un lado, muchas de las cosas teóricas que vemos como en realidad, desde un punto de vista de la generación de conocimiento en biomedicina, son aspectos relevantes y elegimos los artículos de manera de complementar entonces lo que vemos en los teóricos, en las discusiones grupales y en el resto de las actividades. Y hay todo un entrenamiento que ustedes ya vienen haciendo. Por suerte, bueno, ya tienen cierta experiencia en este ejercicio y esperamos que lo sigan profundizando durante esta unidad curricular. Cuando uno se enfrenta a un artículo, es obviamente una actividad muy desafiante, ¿no? Para quienes no manejan el inglés, obviamente es una dificultad adicional, pero bueno, hay una cantidad de desafíos a la hora de presentar un artículo, a la hora de entenderlo, a la hora de poder comentarlo críticamente. Entonces eso se va ganando con el trabajo y desde hace unos años nos pareció fundamental dentro del CBCC que desde ya ustedes se enfrenten a este problema y que no sea una cuestión que cuando están recibidos de médicos vayan a intentar actualizarse con un artículo científico y eso sea una actividad ahí sí mucho más complicada. Luego tenemos actividades como los talleres, que es de alguna manera una variación de la discusión grupal. En los talleres lo que les planteamos es un ejercicio bastante parecido a la discusión grupal, pero que la idea es que la pelota esté más del lado de ustedes, ¿sí? Ahí ya no es tanto el docente que los está guiando, ayudando en la reflexión a ustedes, sino que tienen que, en función de ese problema que se plantea, hacer una presentación oral, un PowerPoint, y luego, obviamente, defenderlo. Y más adelante vamos a comentar cómo es que evaluamos todo este tipo de actividades. Luego tenemos la síntesis de temáticas. Habrán visto en el cronograma que cada 3, 4 días hay un día que uno de los subgrupos hace una presentación que le llamamos síntesis temática. ¿Cuál es la idea? Que en un momento vimos que el curso iba como muy rápido, entonces era difícil de seguir. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner cada 3 o 4 días, hacer una pausa, a poder charlar sobre las dudas de los temas que se vieron en los días anteriores, y le pedimos al subgrupo que le toca ese día que nos traiga los conceptos más importantes, ¿sí? Ahí está la idea de síntesis, de que sea una jerarquización de los conceptos más importantes basados en todo el material al que ustedes accedieron esos días, ¿sí? Al teórico, a las discusiones grupales, artículos, a talleres,
Entonces, esto sabemos que es un ejercicio difícil, pero la idea no es hacer una sumatoria de cosas que se presentaron, sino realmente jerarquizar lo que es más importante. Cuando ustedes detectan que un concepto se jerarquizó en el teórico y luego se trabaja en la discusión grupal, en las diferentes actividades, bueno, eso es una señal de que ese tema hay que llevarlo a la síntesis temática y bueno, y ahí obviamente la función del docente también es no solamente evaluar esa presentación, pero abrir la discusión en torno a todos esos temas y no duden en llevar las dudas de los temas anteriores a ese tipo de instancia y poder despejar todas las dudas que haya de los días anteriores. Luego tenemos los prácticos, ¿sí? Los prácticos que siempre lo consideramos una actividad muy interesante de que ustedes puedan hacer manipulaciones experimentales. Lamentablemente, por un tema de capacidad de recursos físicos y materiales, no podemos ofrecerle la posibilidad a cada uno de ustedes que realice un práctico. Sí tenemos un porcentaje importante de la generación que lo hace y estamos haciendo esfuerzos para que en próximos años al menos un tercio de la generación pueda llevar adelante un práctico. Pero van a ver entonces en el cronograma que tienen 4 prácticos distintos. De nuevo, la idea es que aprendan un poco la manipulación del laboratorio, que se introduzcan a todo ese universo y que también a través de el análisis de los datos de la presentación también tengamos una mirada complementaria sobre el contenido temático que tenga que ver directamente con el práctico. Bueno, estos son aspectos prácticos que ustedes que ya eligieron grupos y subgrupos ya lo saben, cómo los grupos se dividen a su vez en 18 subgrupos y eso en el cronograma está repartido entonces el día que presenta cada uno, lo mismo con el grupo virtual. Y acá tenemos entonces, bueno, entonces, esta es una visión panorámica de las actividades planteadas para los 18 grupos y pueden ver aquí un raconto entonces de lo que son las actividades para el módulo 1, módulo 2 y módulo 3. El criterio que tomamos aquí es que no haya un subgrupo que presenta 3 veces el mismo tipo de actividad, ¿sí? Obviamente cada actividad es distinta, el nivel de dificultad varía, no tenemos una homogeneidad muy grande, entonces tratamos, la situación ideal sería que cada subgrupo tuviera una actividad distinta en cada módulo. Eso en algunos subgrupos ocurre, pero no en todos. Pero lo que sí tratamos de evitar es que un subgrupo no presente 3 veces la misma cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco los criterios que tomamos para la distribución de estas actividades. Sabiendo que obviamente cada tipo de actividad aporta cosas que no aporta la otra, entonces, bueno, no es lo mismo presentar un artículo científico que un taller, que hacer un práctico, pero tratamos entonces de que haya la mayor diversidad dentro de lo que podemos por la cantidad de subgrupos. Ahí en el Zoom están viendo la foto del cronograma, ¿verdad? Sí. Bien, gracias. Entonces, una pequeña aclaración en el cronograma, lo habrán visto ya, pero comentarles que tenemos los teóricos un día antes, ¿sí? El teórico de un tema dado ocurre un día antes de cuando son las presentaciones de un tema dado. Por ejemplo, aquí mañana van a tener el teórico de proteínas plasmáticas, ¿sí? Y las presentaciones de seminario, de discusión grupal y la actividad de discusión grupal de proteínas plasmáticas van a ocurrir el día siguiente, ¿sí? Entonces, esto es así a lo largo de todo el cronograma, de manera que cuando van a la actividad pueden haber visto el teórico y obviamente eso es muy recomendable hacerlo el día antes. Y lo mismo para los compañeros que tienen que presentar la actividad, obviamente tienen que empezar a trabajar de tiempo antes, pero el día antes de que presentan tienen la posibilidad de ver el teórico del tema que van a presentar y eso es obviamente un insumo que tienen que tener en cuenta. Bueno, esto es información muy básica, sí que tienen en el documento el horario de los turnos. Esto no vamos a comentar mucho más de lo que es la información en sí que ya tienen en el documento en EVA. Entonces, ¿cómo evaluamos? Básicamente,
vamos a evaluar a través de lo que son las pruebas parciales y las actividades de presentación oral. Entonces, tenemos 3 parciales, ¿sí? Y el conjunto de los 3 parciales suman 85 puntos. Entonces, si yo solamente doy los parciales y no formo parte de un grupo y en su grupo no doy actividades orales, mi máximo va a ser 85 puntos. Para todos ustedes que sí están inscriptos en grupos y subgrupos, van a poder obtener hasta 15 puntos por la presentación de 3 actividades, ¿sí? Sabiendo que cada una de ellas tiene una calificación máxima de 5 puntos. Y un aspecto importante es que para que ustedes puedan sumar puntos por la actividad oral, les pedimos que sumen al menos 7,5 puntos, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? No es para nada una intención, digamos, de que menos gente llegue al puntaje, pero sí es un mensaje de que quien se anota a los grupos y subgrupos, lo que queremos, lo que esperamos, es que den las 3 actividades. ¿Sí? Aquí lo que queremos desestimular es la especulación, es decir, bueno, me falta algún punto, doy un seminario y después no aparezco más. Bueno, eso es lo que queremos desestimular, por eso les pedimos que para poder sumar puntos lleguen al menos a 7,5 puntos. Y sabemos en realidad de experiencia de años anteriores que es muy bajo el porcentaje de estudiantes que no llegan a los 7,5 puntos. Estamos hablando de alrededor de un 10% de los estudiantes que dieron alguna actividad no llegan a los 7,5 puntos. Es decir, la enorme mayoría del orden del 90% de quienes sí se anotan a los grupos y subgrupos logran sumar porque tienen una calificación que está igual o por arriba de los 7 puntos y medio. Entonces, ¿cómo calificamos? Y acá les comento la rúbrica porque hay mucha información. Y ustedes van a ver que muchas veces van a ver un artículo científico, ven una gráfica que de repente nos lleva un rato entenderla, la presentamos en unos minutos y muchas veces hay muchísimas semanas y a veces meses de trabajo atrás de esa gráfica de un artículo. Aquí pasa algo parecido. En esta rúbrica que parece muy sencilla, ¿no? Que bueno, que está hecha para simplificarla, hay en realidad muchísima discusión a nivel de coordinaciones docentes, a nivel de toda la unidad curricular, en la interna de cada unidad académica, para saber qué son las cosas importantes, qué queremos evaluarles y qué no. Entonces voy a empezar por la parte de abajo, porque es la parte que lleva más puntos. ¿Sí? Acá hay un mensaje, entonces, de qué es a lo que le estamos dando más importancia cuando los docentes le van a evaluar la presentación oral que ustedes hagan en los subgrupos. Y tiene que ver con la evaluación individual y el manejo conceptual. No, esto no es contradictorio con lo que les planteaba al principio, en el sentido de el trabajo en equipo es fundamental, porque si no hay un buen trabajo en equipo, eso se nota y eso va a penalizar a cada uno de los integrantes. Eso es cierto, pero a la hora de evaluarlos, nos preocupa mucho el poder evaluarlos individualmente y el poder evaluarlos más allá de la presentación. El ver ustedes cómo responden a las preguntas, de que el docente chequee efectivamente que ustedes entendieron el tema, que ustedes entendieron el artículo que están presentando, y por eso el ítem que más calificación tiene, 3 puntos de 5, es la respuesta a las preguntas que le haga el docente. ¿Eso quiere decir que tengo que preparar la presentación rápidamente y después enfocarme en las preguntas? Por supuesto que no, porque esa evaluación de las preguntas parte de un piso, de un diagnóstico que va a estar haciendo el docente de cómo fue la presentación, ¿sí? Entonces, si hay una presentación que es excelente, ustedes entran a las preguntas ganando 1-0, ¿sí? Y entonces el docente va a eventualmente a preguntar cosas más a chequear, bueno, va a ser distinta la evaluación que se hace en ese caso que si, por ejemplo, hay una presentación que estuvo mal preparada o que el docente se da cuenta que realmente no entendieron lo que está presentando. Entonces ahí el docente va a ir a escarbar un poquito más, de repente va a preguntar cosas más básicas, ¿sí? Y muchas veces nos pasa que hay estudiantes que dicen, bueno, pero a mí me hicieron 7 preguntas, respondí todas bien y me saqué 3 puntos. Y a mi compañero que le hicieron 3 preguntas, ese se sacó 5 puntos. Bueno, esto tiene que ver con lo que les decía. Las preguntas dependen mucho de cómo fue la presentación. Entonces,
Es muy importante para el docente chequear cómo ustedes entendieron la actividad, pero como les decía, eso viene muy determinado por cómo fue la presentación. Y acá, en toda honestidad, queremos decirle que obviamente hay un componente de inteligencia artificial del que estamos tratando de manejarlo de la manera correcta. Sabemos que ustedes van a utilizar la inteligencia artificial, eso no está mal, eso está perfecto, es la forma en la que está bien trabajar hoy, o sea, estaríamos muchas veces, no siempre, pero muchas veces podemos llegar a trabajar mal si no utilizamos la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial tenemos que usarla para mejorar nuestro esfuerzo y no para sustituirlo, ¿sí? Entonces, eso se va a ver quién trabajó de una manera más a conciencia, digamos, y no de una manera del mínimo esfuerzo, cuando ustedes respondan a esas preguntas. Entonces, aquí pueden tener estas diferentes calificaciones para el ítem de respuestas a preguntas. En la evaluación individual de la presentación oral, lo mismo. El docente va a mirar cómo es la fluidez, la claridad. Si ustedes hablan de un resultado y lo muestran en la gráfica de un artículo, ¿sí? Eso es lo que esperamos nosotros cuando nos dicen, bueno, en este artículo se encontró que la glicemia aumentaba cuando pasaba, se hacía tal intervención. Bueno, si la persona que está presentando muestra en la gráfica cómo sube, en qué momento, ese es el ejercicio que esperamos. Eso tiene que ver con la claridad de la presentación y con la fluidez. ¿Se puede leer una presentación? Bueno, se puede. Obviamente no va a ser lo mismo en la calidad de la presentación quien lea una presentación que quien lo hable de manera espontánea, con fluidez, porque eso obviamente implica un trabajo distinto. Y luego, en la evolución grupal también, cómo se resolvió la consigna y si se pasó o no el tiempo asignado son elementos muy importantes. Y de hecho, nosotros penalizamos a quien se pasa del tiempo. No es que estamos con el reloj y si te pasaste 30 segundos de 20 minutos, perdiste ese punto. No, tenemos una pequeña tolerancia. Lo que queremos desestimular es que si ustedes tienen 20 minutos de presentación, no nos hagan una presentación de media hora, ¿sí? Porque primero no es la consigna, segundo va a quitar tiempo a la discusión de todo el subgrupo, y tercero, también es un entrenamiento para la vida real. Cuando ustedes sean médicos, estudiantes avanzados, y vayan a congresos y hagan a presentaciones, les van a dar un tiempo y en muchos lados cuando se pasan de ese tiempo los van a cortar. Entonces, es parte de estas habilidades blandas, de este manejo de la presentación, el poder manejar el tiempo. Entonces, ¿cómo se aprueba la unidad curricular? Bueno, les pedimos 40 puntos o 40%, ¿sí? Para aprobar, para poder aprobar el curso y tener el derecho a rendir el examen. Y aprueba quien tenga más del 60% de los puntos en juego. Entonces, aquellos estudiantes que tengan entre el 40 y el 59% de los puntos van a tener derecho de rendir el examen, ¿sí? Mientras que los estudiantes que a través de los parciales y de las presentaciones orales eventualmente estén por arriba del 60%, van a estar exonerando el examen. Y luego, aquellos quienes rindan el examen van a ver que les pedimos el nivel de 60% para la aprobación. Entonces, con toda esta información, déjenme ahora mostrarles un poquito algunos análisis que nosotros hacemos con cómo les va a los estudiantes en la unidad curricular 13. Les decía hace un rato que tenemos la fama de ser una unidad curricular difícil. Eso es verdad desde cierta mirada, pero también quiero transmitirles que tenemos números que muestran que muchos estudiantes logran exonerar la materia. Estos son datos del año 2024. Y ven aquí que el año pasado pedíamos 70% para exonerar. El año pasado tuvimos 25,6% de los estudiantes que exoneraron porque obtuvieron niveles mayores o iguales al 70%. Si el año pasado la barra hubiera sido en 60% como es este año, hubiéramos estado en un nivel de exoneración de 38,8%. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que los estudiantes que están por arriba de esa barra son los estudiantes que hacen las presentaciones, que vienen a todas las actividades, que tienen esa constancia en el curso. Entonces,
Si ustedes quieren aprobar la materia, si ustedes quieren aprobar la unidad curricular, nuestro mejor consejo es que vengan a las actividades y que participen, que presenten cuando les toca y que vengan a escuchar a los compañeros cuando no es su subgrupo el que está presentando. Y las actividades de presentación oral, obviamente que pueden dar cierto temor, que son desafiantes, pero quiero mostrarles estos datos para ver cómo también no es un cuco, ¿sí? Y aquí ven, son todos los estudiantes que dieron el año pasado actividades orales, y ven que por arriba del 70%, ¿sí? Por arriba de 10,5 puntos, tuvimos 63% de los estudiantes. Y por arriba del 60%, casi un 80%, ¿sí? Esto, de nuevo, no quiere decir que sea fácil porque van a ver que cada presentación les va a llevar mucho tiempo de preparación, pero también transmitirles de alguna manera cierto optimismo de que es posible y que obtener puntos a través de esta estrategia es una cosa que ocurre en la mayoría de los estudiantes que lo hacen. Entonces, aquí hay algunos datos del año pasado, cuando teníamos la barra en el 70%. Entonces, dentro de la población de estudiantes que exoneraban, el promedio de puntos de las actividades orales fue de 86%, ¿sí? Y dentro de los estudiantes que aprobaban el curso se llegaba a un 64% por abajo el nivel de exoneración, lo cual de alguna manera a nosotros nos deja tranquilos también, porque la evaluación de las actividades orales es una actividad subjetiva y intentamos ser autocríticos y saber buscarle elementos objetivos a saber si nosotros evaluamos bien las actividades orales. Entonces, para avanzar en ese sentido, una de las cosas que hacemos al final de cada curso es estudiar cómo se correlaciona la calificación del parcial con la calificación de la actividad oral, ¿sí? Entonces aquí, esto por ejemplo, les estoy mostrando el análisis de lo que fueron 4 actividades de síntesis. Cada uno de esos puntos es un estudiante, ¿sí? Y cada uno de esos estudiantes obtuvo una nota para el parcial correspondiente a esa actividad y para la síntesis, ¿sí? Entonces, y aquí ven, estas barras corresponden a las barras de exoneración para el año pasado. 20 puntos del parcial el año pasado correspondían a 70% y 3,5 puntos corresponden al 70% de un total de 5 para la actividad oral. Entonces, ¿qué vemos nosotros con esto? Primero que los estudiantes en este cuadrante, por ejemplo, que tienen nota de exoneración en el parcial y que no llegan a la nota de exoneración en la actividad oral, son muy pocos. Sí, compañero, tiene una pregunta. Perdón. Este cuadrante aquí abajo, ¿sí? El cuadrante de abajo a la derecha, estos son los estudiantes que tienen nota de exoneración en el parcial y están por abajo de la nota de exoneración en la actividad oral. Esos estudiantes son excepciones, ¿sí? Entonces, si a alguien le va bien en el parcial, es muy probable que le vaya bien también en las actividades orales. Y esta correlación con un P significativo, ustedes manejan seguramente un poco mejor la estadística que yo, la vieron hace menos tiempo por lo menos, pero ese P estadísticamente significativo nos está diciendo que hay una muy buena correlación entre las notas que se dan en el parcial y las notas en la calificación oral. Entonces nosotros asumimos que la nota del parcial es la mejor calificación que podemos hacer en el sentido que es una evaluación objetiva y totalmente individual, por lo menos eso queremos creer, ¿sí? Pero entonces, la calificación que nosotros estamos haciendo en la evaluación oral correlaciona muy bien con la nota del parcial. Obviamente les estoy mostrando ejemplos lindos. También tenemos algunas actividades del año pasado que vimos que esa calificación no correlacionaba tan bien. Muchas de esas actividades las cambiamos del año pasado a este año basado en ese diagnóstico. Algunas actividades, por ejemplo, que hacía mucho tiempo, y bueno, sabemos que hay material circulando en torno a una actividad, y ahí nos empiezan a dar cosas menos esperadas. Ahí nos empieza a dar que los estudiantes
que aún sin tener nota de exoneración del parcial, casi todos tienen nota de exoneración a nivel de la actividad oral, ¿sí? En este cuadrante aquí, de arriba a la izquierda, si nosotros tenemos muchos puntos y esta línea se nos empieza a horizontalizar, eso lo identificamos como un problema y bueno, tenemos mucho trabajo de nuestro lado en ese sentido, pero de nuevo, apoyar esta idea de que la evaluación, la presentación oral es un trabajo desafiante, pero en general esperamos que a quienes le va bien en el parcial también le vaya bien en la actividad oral. Bien, para ir terminando, bueno, ustedes ya conocen el EVA, ahí van a encontrar la información actualizada del curso. Lo que hacemos es, una semana antes de que ocurra una presentación, publicamos el material para que cada grupo pueda trabajar con suficiente antelación. No lo hacemos mucho antes porque tampoco queremos que se nos distraigan, ¿no? Que empiecen a trabajar en algo y no estén prestando atención a los temas que se están dando en ese momento, pero les damos entonces una semana para que tengan acceso al material y empiecen a trabajar antes de la presentación. Las dudas, entonces, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa lo hacen con el mail de la SAE y todos los aspectos académicos vinculados a las clases lo hacen a través del mail uc13@fmed. Y bueno, esa era un poco entonces la idea de hoy, de compartir con ustedes la información, mucha de la cual ya conocían, pero bueno, tratar de explicarla un poco y también mostrarles entonces cómo evaluamos y qué es lo que están aportando las actividades orales. Y para culminar, quería compartirles esta reflexión que salió hace unos días en la diaria, donde dice, tenemos que aprender a usar bien la inteligencia artificial, y eso obviamente que todos, los estudiantes, los docentes y obviamente a nivel de humanidad, digamos, tenemos que usar bien estas herramientas. Y esta investigadora planteaba, no existe sustituto para la curiosidad, la sensibilidad y la ética. Esto que está dicho de una manera general obviamente aplica a todas las ramas del conocimiento, pero vaya si para la medicina es importante la curiosidad, la sensibilidad y la ética. Así que como mensaje final, y como les comentaba hace un rato también, cuando usemos la inteligencia artificial, pensemos si estamos mejorando nuestro esfuerzo o lo estamos sustituyendo por la herramienta, ¿sí? Y esa creo que es la pregunta que tenemos que hacerlo y ustedes me dirán cuál es la opción correcta. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Perdón, obviamente, si hay preguntas, compañero, los teóricos son siempre a las 14. Hay algunos casos donde no vamos a tener teórico presencial y transmitido. Eso lo vamos a comunicar a través de novedades del EVA, ¿sí? Para que ustedes no vengan hasta acá los días que no hay actividad presencial, pero la enorme mayoría de los contenidos tienen su teórico presencial.